En una época en que el feminismo radical se ha impuesto como nuevo paradigma en los movimientos liberales, surge un tema que se repite, el supuesto machismo de la Biblia, más particularmente Dios como un ser machista, misógino y no pocas veces genocida, incluso en ciertos círculos que se llaman cristianos. Tal vez debamos comenzar por dejar algo en claro, el machismo es un concepto moderno, por lo cual sería anacrónico juzgar a la Biblia a la luz de una cultura occidental del siglo XXI. Pero dejando igual eso de lado. ¿Es cierto que la Biblia es un libro machista? Una cosa es cierta, sí que encontramos machismo en las páginas de la Biblia. ¿Pero significa eso que la Biblia en sí sea machista o que promueva el machismo? Veamos qué dicen los hechos. Según la Real Academia de la Lengua Española, el machismo puede ser definido como 1. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Y 2. Forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Teniendo este concepto en la mente, podemos empezar a decir que la sociedad que Dios preparó en un principio para la humanidad dista mucho de una sociedad machista. Vemos por ejemplo en Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y le creó macho y hembra. Puede que alguien ande medio perdido, así que voy a explicar que cuando habla de hombre se refiere en estricto rigor a la humanidad completa. Como vemos desde el principio, la Biblia propone una igualdad de condición entre el hombre y la mujer como creación de Dios. En este caso ninguno es nombrado jefe, pues la autoridad es Dios. A ambos deja la tarea de multiplicarse y dominar la tierra. Y los bendijo Dios diciéndole: procread y multiplicaos, henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. El problema está en Génesis capítulo 3, versículo 16. La mujer le dijo: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Muchos usan este pasaje para apoyar el supuesto machismo de la Biblia, asumiendo que esta dominación del hombre hacia la mujer es un mandato divino, pero nada más lejos de la realidad. Si tomamos el contexto completo del pasaje, nos daremos cuenta de que esta es la escena en la que el hombre ya ha pecado y ha sido expulsado del Edén. Dios entonces le está explicando a Adán y a Eva las consecuencias de este pecado, de esta desobediencia, de este rompimiento en la relación con Dios. Por un lado, Adán deberá trabajar duro la tierra para obtener sus alimentos, y Eva tendrá que dar a luz con dolor y ser dominada por el hombre. Pero esta dominación, como vemos, no fue algo querido por Dios, sino la consecuencia de un mundo caído en el pecado. Otro texto supuestamente machista está en Levítico, concretamente en donde se prescriben los rituales de purificación para las mujeres. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante 7 días, será impura como el tiempo de la menstruación. El 8º día será circuncidado el hijo, pero ella quedará todavía en casa durante 33 días en la sangre de su purificación. No tomará nada santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una hija, será impura durante 2 semanas como el tiempo de su menstruación, y se quedará en casa durante 66 días en la sangre de su purificación. ¿A qué se refiere con impuro o impureza? ¿Será acaso que el flujo femenino es un pecado? No es lo que dice el texto. Recordemos que aquí el Levítico da un listado de elementos impuros que impedían a las personas, tanto hombres como mujeres, participar del culto en ese estado. Sin embargo, eso no implicaba necesariamente un pecado en sí, sino una condición puntual. Recordemos que los israelitas están saliendo de Egipto, se están ordenando como pueblo, lo que sus prácticas rituales y de adoración deben ser rigurosas para no caer en la idolatría que se encontraba en los demás pueblos. Pero además, se relaciona con fines prácticos, pues el periodo de impureza es básicamente la misma cuarentena o puerperío que han hecho las mujeres desde siempre. Pero, ¿por qué ese periodo es prolongado en el caso de dar a luz una niña? Que antiguamente se pensaba que dar a luz una niña requería mayor esfuerzo que dar a luz un niño, por lo que el tiempo de convalecencia debía ser también mayor. Otro texto supuestamente machista es el que encontramos en Levítico 27. Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si uno hace voto a Yahvé, se estimarán para Yahvé las personas como la estimas tú. Un hombre de 20 a 60 años lo estimarás en 50 siclos de plata, según el peso del ciclo del santuario. Una mujer la estimarás en 30 siclos, de los 5 a los 20 años.
estimarás un mozo en 20 ciclos y una moza en 10. De 1 mes a 5 años estimarás en 5 ciclos un niño y en 3 ciclos una niña. De 60 años para arriba estimarás en 15 ciclos un hombre y en 10 una mujer. ¿Qué pasa aquí? ¿La mujer vale menos que el varón? Vamos a explicar los hechos. No es que Dios esté colocando precio a las personas, sino que antiguamente en Israel alguien podía ofrecer como voto a otra persona para el servicio del templo, pero este voto era voluntario. Sin embargo, se contraía, debía cumplirse evidentemente, y para evitar compromisos apresurados o irreales con Dios, se estimaba un precio en dinero para rescatar a una persona de la obligación de cumplir con este voto. Este precio responde a cuestiones prácticas. El valor de rescate de un hombre adulto es mayor que el de una mujer porque ella no puede hacer el mismo trabajo físico que el hombre. Lo mismo pasa si comparamos a un hombre con un anciano o con un niño. Una curiosidad es que este precio de rescate sigue el precio de los esclavos, siendo el de una mujer, como vimos, el de 30 ciclos de plata, el mismo valor que recibió Judas por Jesús. O sea, Judas vendió a Jesús por el precio de una esclava. Cuando hagas la guerra a los pueblos enemigos y Yahvé tu Dios te los dé en tus manos y hagas cautivos, y entre ellos vieres a una mujer hermosa y la deseas, la tomarás por mujer, la entrarás en tu casa y ella se raerá la cabeza y se cortará las uñas, y quitándose los vestidos de su cautividad, quedará en tu casa, llorará a su padre y a su madre por un tiempo de 1 mes. Después entrarás a ella y serás tú su marido, y ella será tu mujer. Si después te desagradare, le darás en libertad, y no la venderás por dinero ni la maltratarás, pues ya tú la humillaste. ¿De qué se trata este texto? No es que Dios mande a los israelitas por el mundo a secuestrar mujeres, sino que el objetivo de este texto es humanizar una situación que se vivía en el tiempo antiguo y que de por sí era muchísimo peor. Según la cultura de Medio Oriente, las mujeres capturadas en guerra eran parte del botín de guerra y se podía disponer de ellas como un esclavo o como un objeto. A Dios esto no puede ser, por lo que regula esta situación dentro de Israel, ya que vemos que si un judío se enamoraba de una mujer, debía hacerla su esposa, lo cual, después de un ritual que significaba el ingreso al pueblo santo, sería un israelita más. Incluso se le permitía un duelo de 1 mes por su familia. Y aparte de todo eso, en caso de que el hombre se quisiera separar de ella, no podía ni maltratarla ni venderla como esclava porque ya la había humillado al separarse de ella. Finalmente me gustaría llamar al apóstol que ha sido mayormente acusado de machista y misógino, el apóstol Pablo. La razón: lecturas superficiales de sus cartas, como la que encontramos a continuación. La mujer aprende en silencio con plena sumisión. No considero que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán, después Eva, y no fue Adán el seducido, sino Eva que seducida incurrió en la transgresión. Se salvará por la crianza de los hijos, con tal que permaneciere con modestia en la fe, la caridad y la santidad. Este Pablo es un loquillo, ¿eh? Pero ya siendo serios, nuevamente debemos ver el contexto de estos versículos para entender qué es lo que nos quiere decir el apóstol. Esta carta la dirige Pablo a un colaborador suyo, en este caso Timoteo, y en ella le da varias instrucciones prácticas y de conducta para afrontar los problemas que se estaban sucediendo en la comunidad en específico, concretamente los excesos de algunas mujeres predicadoras y poco instruidas que enseñaban doctrinas erróneas. Aconsejaba entonces moderar su conducta. Otro detalle importante es que los falsos maestros de los que habla 2 capítulos más adelante, o sea, 1 Timoteo capítulo 4, prohíben el matrimonio, pero como vemos, la fe verdadera insiste en la bondad de la sexualidad humana como algo creado por Dios. Las mujeres se van a salvar precisamente por eso mismo que los falsos maestros rechazaban. Además, no parece tener sentido tachar al apóstol Pablo como machista leyendo versículos aislados. Tomemos en cuenta que siempre valoró el papel de las mujeres en el ministerio cristiano. Por ejemplo, al despedirse en Romanos 16, manda saludos a 30 personas, entre ellas 10 mujeres, nombrándolas una por una de manera muy positiva y cariñosa. Es interesante que en este contexto es que saluda a Prisca, la mujer de Aquila, que aparece nombrada antes que su esposo, cosa no común en aquellos tiempos. Ahora que, si sacamos al apóstol Pablo de contexto, claro que puede ser machista.
Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. ¿Pero esto es todo lo que nos tiene que decir el apóstol Pablo? Claro que no. Vosotros los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia. Como vemos entonces, aquí cabeza de la mujer no quiere decir dominación, sino más bien entrega y servicio. Compara a la esposa y al marido con la iglesia y Cristo, la unión ideal a la que todos los esposos deben aspirar. ¿Cómo es que debo comportarme con mi esposa? Fíjate en Cristo, que ama a su esposa, se sacrifica por ella, está atento a ella, la guía, la santifica y la protege. El que ama a su mujer debe amarla y cuidarla como si de sí mismo se tratara. ¿Cómo debo comportarme con mi esposo? Fíjate en la esposa, la iglesia. Ámalo, escúchalo, respeta que ha sido llamado a ser cabeza, mantente unida en propósito y en voluntad con él, y sea una ayuda idónea. Como vemos, para Pablo, cada uno tiene un lugar, pero eso no significa ni de lejos que uno sea menos que el otro, sino que este orden está destinado a imitar la unión de Cristo con su amada, la iglesia. Pues para Pablo, todos somos iguales ante Cristo. No hay ya judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Pero finalmente, ¿en la Biblia podemos encontrar actitudes machistas? Por supuesto, la Biblia cuenta la historia de cómo Dios se ha manifestado a la humanidad y cómo esa humanidad, en un principio perfecta, ha caído en el pecado y las consecuencias de ese pecado han desvirtuado las relaciones que Dios había preparado para nosotros. La dominación, la violencia, la injusticia no es algo querido por Dios, sino la consecuencia de haberle desobedecido. Por eso, ha venido a redimir a la humanidad. Dios envió a su Hijo a morir por hombres y mujeres pecadores, y no hizo acepción alguna. Ambos, hombres y mujeres, somos herederos de la gracia de Dios.